Como parte de un proyecto que se viene realizando en el Centro de Formación Artística relacionado con el arte escénico, se realizó el taller Deslizar el cuerpo. La idea era dar a conocer cómo se unen el teatro y la danza en diferentes escenarios y reforzar conceptos que se pueden haber olvidado. Hoy estuvimos en el salón de danza compartiendo con el grupo de danza y el grupo de teatro, además un grupo invitado del municipio del Peñol, un taller de danza-acción. Esto quiere decir toda la técnica de cuerpo, la técnica corporal, con un grupo de un tallerista invitado del municipio de Medellín. Este espacio es parte del proyecto que se está realizando en el Centro de Formación Artística, con todo lo relacionado al arte escénico, y estamos en la formación de nuevos pensamientos, de nuevas formas de crear, de nuevos encuentros, de otras maneras de ver el arte y otras maneras de habitar el cuerpo. Uno de los objetivos del Centro de Formación Artística este 2021 es generar una integralidad entre las artes, y es por eso que nos hemos dado la tarea como de juntar los lugares comunes que tenemos entre las escuelas de artes para realizar talleres formativos conjuntos y alternativos. En este taller se contó con el acompañamiento de un grupo artístico del municipio del Peñol y jóvenes pertenecientes a diferentes áreas artísticas del municipio. Fue muy interesante lo abiertos que estaban, ¿cierto? Es claro que algunas comunidades están mucho más abiertas a recibir la información que se les pueda compartir. Entonces fue muy bonito ver, además de que había mucha diversidad, tanto de edades como también de técnicas en el cuerpo, pues la apertura a recibir y a unir esas opciones.